Tres amigas regresaban a casa después de una cena tranquila en el interior de Kentucky. De repente, un objeto rojo y brillante apareció en el cielo. Descendió delante de ellas y bloqueó el camino. El coche, inexplicablemente, fue tomado por una fuerza desconocida, acelerando solo, mientras sus ojos ardían como si se quemaran. Más de una hora desapareció de sus memorias. Marcas misteriosas aparecieron en sus cuerpos, sus relojes giraban locamente e incluso los animales parecían aterrorizados con su presencia. Habrían sido llevadas por algo de otro mundo. El caso permanece como uno de los mayores misterios de la ufología. ¿Y tú tendrías el coraje de continuar en esta carretera? Hoy conocerás la historia del caso de las tres mujeres. Abducción en Kentucky. Pero antes de comenzar, es importante que si alguna vez has visto algo aterrador o has pasado por una abducción, no dejes de contarlo en los comentarios, porque creo en tu relato. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a otros. Estaremos encantados de escucharte. En la fría noche del 6 de enero de 1976, en el corazón de Kentucky, tres amigas emprendieron un viaje que jamás olvidarían. Mona Stanford estaba celebrando su 36º cumpleaños, un hito que quería compartir con sus dos grandes amigas, Louise Smith y Elaine Thomas. Para celebrar, decidieron salir a cenar en un restaurante ubicado entre las ciudades de Stanford y Lancaster. El plan era simple y tranquilo, pero el destino tenía otros planes. Louise era quien conducía esa noche. La cena fue agradable y llena de risas, mientras el trío recordaba historias y hacía planes para el futuro. Es importante destacar que ninguna de ellas consumió bebidas alcohólicas. Estaban lejos de casa y querían asegurarse de regresar en seguridad. Alrededor de las 23:15 decidieron terminar la noche y tomar la carretera, planeando llegar a casa antes de la medianoche. El ambiente en el coche era de pura alegría. Las tres cantaban fragmentos de canciones que sonaban en la radio, mientras las luces de la carretera 27 iluminaban el camino. Cuando llegaron a la carretera 78, que conducía a Rustanville, la atmósfera comenzó a cambiar. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y el silencio de la carretera aumentaba la sensación de aislamiento. La diversión dio paso a una ligera incomodidad. Mona miraba por la ventana, intentando identificar algo en el horizonte. De repente, vio algo inusual. ¿Es un avión?, preguntó vacilante. Un objeto brillante y rojo apareció en el cielo, descendiendo lentamente. Inicialmente parecía un avión en llamas, pero a medida que el objeto se acercaba, quedó claro que no era nada familiar. Louise redujo la velocidad del coche, mientras todas fijaban sus ojos en el extraño artefacto. Era enorme y se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera flotando. Su estructura era ovalada, con luces rojas y amarillas parpadeando alrededor. En la parte superior, una pequeña cúpula brillaba intensamente. «¡Dios mío, qué es eso!», susurró Elaine, agarrando el brazo de Mona. La nave descendió lentamente, bloqueando ambos lados de la carretera delante de ellas. El miedo crecía, mientras Louise mantenía el coche detenido, intentando decidir qué hacer. Pero en cuestión de segundos, el objeto hizo un movimiento abrupto y desapareció hacia la izquierda, dejándolas boquiabiertas. Después de algunos segundos de absoluto silencio, Louise puso la marcha y continuó conduciendo, intentando recuperar la calma. «Ya se fue», dijo, casi como si quisiera convencerse a sí misma. Mona y Elaine estuvieron de acuerdo, pero el alivio fue breve. A solo unos kilómetros adelante, una luz azul intensa invadió el coche por la ventana trasera. Al principio, pensaron que era un coche de policía. Sin embargo, la intensidad de la luz y el silencio absoluto no tenían sentido. «Es él»,
¡De nuevo!, gritó Mona mientras el pánico se apoderaba del coche. De repente, algo inimaginable sucedió. El coche comenzó a acelerar solo. Luis pisó el freno e intentó girar el volante, pero nada respondía. «No estoy conduciendo», «Esto», exclamó mientras el coche parecía estar bajo el control de otra fuerza. Los ojos de todas comenzaron a arder, como si estuvieran expuestas a algo corrosivo. En el panel, la luz de encendido parpadeaba, indicando que el motor estaba apagado, pero el vehículo continuaba a alta velocidad. La sensación de impotencia era abrumadora. «¿Qué está pasando?», suplicó Elaine, mientras Mona sostenía sus manos intentando calmarla. De repente, la carretera se transformó. Pasaron por un tramo iluminado, como si hubieran entrado en otra dimensión. Minutos después, el coche se detuvo bruscamente. Estaban nuevamente en la carretera 78, pero a 12 kilómetros adelante de donde todo había comenzado. Luis miró el reloj en el panel. Eran la 1:25 de la madrugada. Había pasado más de una hora, pero para ellas parecieron solo minutos. El silencio en el coche era abrumador mientras intentaban procesar lo que había sucedido. Al llegar a B100, la casa de Luis, un tráiler simple en las afueras de Rustanville, las tres amigas entraron rápidamente. Dentro notaron algo aún más perturbador. Todas tenían marcas rojas en la nuca como quemaduras. Sus ojos continuaban irritados y sensibles. Luis notó que su reloj de pulsera tenía las manecillas girando descontroladamente, como si estuviera poseído. Cuando intentó lavarse la cara en el baño, el agua le causó un dolor insoportable en la piel. Desesperadas, decidieron buscar ayuda con Lowell Lee, un vecino conocido. Lowell escuchó el relato atentamente y sugirió que dibujaran lo que habían visto. Las tres tomaron papel y lápiz, y aunque dibujaron por separado, sus bocetos eran increíblemente similares. Un objeto ovalado con luces alrededor y una cúpula en la parte superior. Lowell sugirió que llamaran a la policía, pero el escepticismo de las autoridades fue evidente. A pesar de eso, la historia comenzó a difundirse. En los días siguientes, los problemas se intensificaron. Mona fue diagnosticada con conjuntivitis severa, mientras Luis notó que su ave de compañía, antes dócil, ahora se agitaba violentamente cada vez que ella se acercaba. Pocos meses después, el pájaro murió. El coche de Luis comenzó a presentar fallas eléctricas inexplicables, como si hubiera sido afectado por una fuerza desconocida. La historia ganó protagonismo en los medios, atrayendo la atención de organizaciones de ufología como MUFON, APRO y CUFOS. Las investigaciones revelaron que otras personas en la región también habían reportado avistamientos del mismo objeto aquella noche. En julio de 1976, las tres amigas fueron sometidas a pruebas de polígrafo y pasaron sin problemas, aumentando la credibilidad del caso. Durante sesiones de regresión hipnótica conducidas por especialistas, surgieron memorias reprimidas. Relataron haber sido llevadas a bordo de la nave, donde fueron sometidas a exámenes médicos por seres oscuros y delgados, con grandes ojos negros. Una descripción que coincide con los famosos grises. Recordaron sonidos, toques y una sensación de impotencia mientras eran observadas por esos seres enigmáticos. Estas memorias fragmentadas trajeron más preguntas que respuestas. ¿Qué sucedió aquella noche en Kentucky? ¿Por qué fueron elegidas? ¿Y qué buscaban los seres? El caso permanece como uno de los más intrigantes en la historia de la ufología. Para muchos es un claro ejemplo de abducción alienígena. Para otros, un misterio sin resolver. Pero una cosa es segura. Aquella noche, tres mujeres comunes vieron sus vidas cambiadas para siempre. Y si el cielo oscuro guarda más que estrellas, tal vez al igual que Mona, Luis y Elaine, tú tampoco estés solo en la carretera.